En la clase de hoy empezaremos con un nuevo tema, el cual son los límites, ¿sí? El límite de una función o los límites de una función. Antes de comenzar con cualquier explicación en el tablero, miremos un poco de teoría sobre cómo se define un límite o qué es un límite y por qué este tema es muy importante dentro del cálculo, por lo menos del cálculo básico, ¿sí? Ya que este tema es uno de los más importantes. Miremos la teoría entonces. En matemáticas, el límite es un concepto que describe la tendencia de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de una sucesión o una función se acercan a determinado valor. El límite de una función es un concepto fundamental para el cálculo diferencial matemático, es decir, para poder ver derivadas tenemos que ver límites, ¿sí? Es muy importante. Recuerden que el cálculo se define en dos grandes rasgos o se divide en dos grandes aspectos: cálculo diferencial, cálculo integral. Para estudiar cálculo integral tenemos que saber el diferencial y para saber el diferencial tenemos que saber límites. Informalmente, el hecho de que una función tiene un límite L en el punto n significa que el valor de la función puede ser tan cercano a L como se desee, tomando puntos suficientes cercanos a n, pero distintos a n. El límite se utiliza para el cálculo infinitesimal o infinitésimo, que se puede definir como el cálculo de una cantidad infinitamente pequeña, en el que se deben definirse estrictamente límites y considerarlos como números en la práctica. Se utiliza para definir los conceptos fundamentales de convergencia, continuidad, derivación e integración, entre otros. Vamos a coger varios apartados de esa teoría, ¿sí? Ya que es bastante extensa, y vamos a resumirla en pequeñas partes, ¿sí? ¿Cómo podríamos definir entonces el límite de una función de forma sencilla y corta? Que vamos a evaluar el comportamiento de una función que depende de x cuando la x se acerca a un determinado número, ¿sí? O cuando la x tiene tendencia a acercarse a un determinado número. Entonces, eso es lo que hace un límite, ¿sí? El límite evalúa el comportamiento de una función, ¿sí? Evalúa el comportamiento de una función cuando la x tiende, ¿sí? Tiende a acercarse a un número. Expliquémoslo entonces gráficamente, a ver si gráficamente se entiende un poco mejor. Estamos diciendo que vamos a evaluar una función, ¿cierto? Que el límite es para evaluar el comportamiento de una función, ¿listo? Entonces, yo tengo aquí una curva, ¿listo? Una curva cualquiera que puede representar una función cualquiera, ¿listo? En este caso tengo dicha curva representada en mi plano cartesiano y yo voy a evaluar, ¿listo? Voy a evaluar cuando la x empieza a acercar a n, ¿listo? En este caso, n está aquí, ¿cierto? Voy a colocarlo con línea punteada y empiezo a evaluar qué pasa cuando la x se empieza a acercar por este lado, ¿sí? Cuando la x empieza a acercar al valor de n, ¿listo? Cuando tiene que acercarse al valor de n. ¿Qué pasa con la gráfica? Pues miremos que la gráfica, cuando x empieza a acercar por este lado, la gráfica empieza a acercarse a este punto, ¿sí? A este puntico que tenemos acá, ¿listo? ¿Y qué pasa cuando se acerca hacia el otro lado? Porque hacia este lado también se puede acercar la x, ¿sí? Tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando se empieza a acercar la x por este lado hacia la n? Pues también se acercará por este punto de acá, ¿cierto? Es decir, cuando la x tiende a acercarse a n, ¿sí? La gráfica tiende a acercarse a este punto, ¿listo? Y este punto, ¿cómo lo vamos a llamar? Vamos a llamar L, ¿listo? Entonces, la pregunta sería, en esta función, ¿cuál será la tendencia, ¿sí? O hacia qué valor, o cuál será el valor de f de x cuando x tiende a n, ¿sí? Cuando x tiende a n, es decir, cuando los valores de x se acercan a n, ¿cuál va a ser el valor de la f de x o y, que es exactamente lo mismo? Entonces miremos, cuando se acercan a n, ¿sí? El valor que tiende de f de x o y viene siendo L. Y listo, eso sería. Esto no es más. Básicamente es evaluar, ¿sí? Ir evaluando varios valores
cuando tienden a acercarse a un determinado valor. ¿Listo? Cuando tienden a acercarse a un determinado punto, entonces yo empiezo a evaluar. ¿Listo? Si se acercan por estos lados, ¿a qué valor tiende fx? Fx tiende al valor de L. Y listo. Esos son los límites, ¿sí? Vuelvo y repito. Un límite, ¿sí? Un límite de una función es mirar cuál es el comportamiento o a qué valor tiende, ¿listo? Fx cuando x se acerca a un determinado número. Quizás con toda la teoría que habíamos visto, más esto que les acabo de explicar, todavía no queda muy claro. ¿Cómo entonces haríamos para que quede bien claro esto? Por medio de ejercicios. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio en esta clase. Teniendo la función fx igual a x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, hallar el valor de el límite de la función cuando x tiende a 1. ¿Listo? Hallar el límite de la función cuando x tiende a 1 o cuando x se acerca, o los valores de x se acercan a 1. Antes de solucionar este ejercicio correctamente, algunos podrían decir, no, pero es que a mí no me gusta este método, simplemente yo lo que hago es reemplazar la x por 1. ¿Sí? Como aquí nos dice, evaluar cuando x se acerca a 1, pues ¿para qué evaluar esos valores? Sino simplemente pues cuando x es igual a 1. Bueno, pues entonces empecemos así, ¿sí? Vamos a reemplazar la x por 1, a ver qué nos da. Reemplazando entonces la x por 1, entonces ¿qué nos queda? 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 1, sobre 1 menos 1. 1 al cuadrado, 1, 1 menos 1, 0, y abajo 1 menos 1, 0. ¿A qué es igual? ¿A 0? ¿A 1? No, muchachos. Recordemos que cuando hay una división sobre el 0, ¿cierto? Cuando el denominador es 0, esto es una indeterminación, ¿sí? Esto es una indeterminación. Esta división no da 1, esta división no da 0, ¿sí? Esto, muchachos, da una indeterminación. Entonces, miremos que yo realmente no puedo reemplazar este valor del valor de x por 1, porque me va a dar un número indeterminado. Y además, no debo reemplazarlo por el número o por el límite que me indiquen acá. ¿Por qué? Porque es que justamente lo que hacen los límites es evaluar números que se acercan al límite, al 1, ¿sí? Los números que se acercan a la x, ¿listo? Cuando tienden a un determinado número. No me están diciendo que lo reemplace por este número, sino que evalúe cuando en la x se acercan a este número, ¿listo? Entonces, realmente yo no puedo y no debo reemplazar el número por el límite que me están indicando acá, ¿listo? Vamos a hacerlo entonces de forma correcta. La idea entonces es que nosotros al valor de x les demos valores que estén muy cercanos, ¿sí? Y ese es el punto, que tienen que ser cercanos al límite que me están indicando. En este caso, cuando la x tiende a 1, entonces necesito que la x, ¿sí? Que la x tenga valores muy cercanos a 1. ¿Listo? Aquí nos dicen que se puede indicar, y como lo hemos visto en el gráfico también, se pueden acercar por la izquierda y se pueden acercar por la derecha. ¿Listo? Tenemos que imaginarnos como una recta numérica real, el 1, ¿cierto? Y mirar qué valores se pueden acercar al 1, tanto por la parte izquierda como por la parte derecha. ¿Listo? Entonces, empecemos por la parte izquierda. Un número muy cercano al 1, ¿listo? Un número muy cercano al 1 que se acerque por la izquierda, el 0,5 puede ser, ¿sí? Entonces empecemos por evaluar el 0,5. ¿Y qué hago con ese 0,5? Pues sencillamente lo reemplazo en la función, ¿sí? En este caso esta es mi función que me dio el enunciado. Entonces este 0,5 lo reemplazo en esta función. ¿Listo? Esto, pues obviamente ustedes se pueden ayudar de sus calculadoras. Vamos a evaluar un número que esté aún más cerca del 1, ¿sí? Un número que esté más cerca del 1 y que de igual forma se acerque por la izquierda. ¿Listo? Entonces vamos por 0,5, acerquémonos un poquito más. Como cuál, por ejemplo, puede ser el 0,9, ¿sí? El 0,9 puede ser. Reemplazando esta x en la función, ¿sí? Donde están las x, me da como resultado 0,9.
Vamos a acercarnos un poco más, incluso vamos a acercarnos mucho más al 1. ¿Qué número puede ser? El 0,99. Por ejemplo, estamos rayando ya el 1, pero recuerden que nunca debemos llegar al 1, ¿sí? Entonces nos acercamos un poquito más y vamos a evaluarlo con el 0,99. Y listo. Yo creo que con esos números por la izquierda podemos terminar perfectamente. Vamos ahora a acercarnos por la derecha. Listo, vamos a acercarnos por la derecha, es decir, venimos desde los infinitos positivos, ¿cierto? Desde el lado derecho, y nos tenemos que acercar al 1, ¿listo? Entonces, un número que se acerque por la derecha al 1 podría ser el 1,5, ¿sí? Así como lo hicimos por acá, que se acercaba al 0,5, vamos a empezar acá con el 1,5. Entonces, evaluando 1,5 en la función nos da como resultado 2,5. Vamos a acercarnos más todavía. Sí, vamos a acercarnos más todavía. Entonces, un número que esté cercano al 1 y que nos acerquemos por la derecha, ya vamos en 1,5 y nos queremos acercar más, pues podría ser el 1,1. ¿Sí? 1,1, vamos a ver qué nos da entonces. Realizando dicha operación, entonces nos dice que cuando la x vale 1,1, ¿sí? Mi función valdrá 2,1. Vamos a acercarnos más todavía, vamos a acercarnos mucho más, ¿sí? Entonces un número que se acerque al 1 por la derecha y ya vamos en 1,1, podría ser el 1,01, ¿sí? 1,01, ya estamos rayando el 1, entonces vamos a evaluarlo con 1,01. Evaluando entonces cuando x vale 1,01, mi función valdrá 2,01. Yo creo que ahí podemos dejar, ¿sí? Yo creo que por ahí en las dos tabulaciones, tanto por la izquierda como por la derecha, podemos dejar. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿A qué tiende la función? ¿A qué número tiende la función? ¿Sí? Cuando la x se acerca al 1. Entonces miremos que tanto por la izquierda como por la derecha, ¿a qué números se acercan? ¿A qué números se acercan? ¿Sí? 1,99, 2,01. ¿A qué número será que se acercan? Si están pensando en el 2, es correcto, muchachos. Cuando el límite, ¿sí? Cuando la función o el límite de una función donde las x tienden a 1, ¿cierto? Equivale a que la función tiende a ser 2. ¿Sí? Tiende a ser el número 2. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? El límite cuando x tiende a 1 de mi función equivale a 2. Y este sería mi resultado final, ¿sí? Que tiende a ser 2. Entonces que el límite de la función, ¿listo? Cuando x tiende a ser 1, vale 2. ¿Listo? Vale 2. Esto es uno de los métodos, o podríamos decir el método analítico, ¿listo? Para resolver el límite de una función. ¿Listo? Para resolver el límite de una función. Pero entonces, así como lo hemos visto en anteriores funciones, o anteriores tipos de funciones, como hay un método analítico, también se puede solucionar por un método gráfico. Entonces vamos a hacerlo por el método gráfico, como a partir de la gráfica del plano cartesiano se halla el límite de una función. Antes de realizar la gráfica tenemos que tener en cuenta que esta es una función fraccionaria, ¿sí? Es decir, que debemos evitar a toda costa que el denominador sea 0, ¿sí? Ya que en el momento de que sea 0, esto se vuelve una indeterminación. Entonces vamos a colocar esta condición acá abajito. Necesitamos que este x menos 1, que todo el denominador sea diferente de 0. Entonces, a partir de esto, ¿cómo hacemos para saber qué valor no puede tomar x o qué valor tiene que ser diferente a la x? Pues despejo, ¿no? Este menos 1, ¿listo? Lo paso al otro lado con su signo contrario, es decir, con el más. Y listo. Entonces, aquí básicamente nos están diciendo que la x debe ser diferente de 1. Es decir, no podemos darle a x el valor de 1 para poder tabular y posteriormente graficar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aquí le colocamos 1, estamos diciendo que x debe ser diferente de 1, ¿no? ¿Qué pasa si le colocamos 1? 1 menos 1, 0. Y ya nos quedaría una indeterminación. ¿Listo? Entonces en este tipo de fracciones nosotros tenemos que ver si tiene alguna restricción la x o si la x no puede tomar algún valor.
en este caso, no puede tomar el valor de 1. ¿Cómo hacemos entonces para graficar? Pues muy sencillo, ¿no? Le damos valores a x, ¿listo? Luego hallamos el par ordenado, ¿listo? Es decir, la tabulación, damos valores a x para hallar el valor de f de x y en base a eso hacemos la gráfica. Yo voy a hacer la gráfica, voy a colocar la gráfica ya lista y ustedes en sus casas hacen la respectiva tabulación. Más o menos esta sería la gráfica de esta función, ¿listo? Ojo, estamos diciendo que la x no puede valer 1, ¿sí? Ahorita con lo que hicimos estamos diciendo que la x no puede valer 1, ¿sí? En este caso en el eje x no puede valer 1. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Como la x no puede tomar el valor de 1, ¿cierto? Sencillamente se le coloca como un círculo, como si fuera un espacio vacío. ¿Esto qué nos indica? Que aquí, en este punto, ¿cierto? Cuando la x vale 1, la gráfica es indeterminada, es decir, no se puede hallar dicho valor. ¿Listo? Ojo que es muy importante tener en cuenta eso. Y sencillamente, la pregunta ¿cuál es? ¿Cuándo la x tiende a 1? ¿Sí? Cuando la x tiende a 1. Entonces vamos a acercarnos primero por la izquierda, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, aquí en 0,5, ¿sí? En toda la mitad. ¿Qué pasa entonces cuando x vale 0,5? ¿Sí? Se va a acercar un poquito más al valor que teníamos, o el valor que esperamos llegar del límite, ¿cierto? Si nos acercamos más al 1, ¿cierto? Entre más nos acerquemos al 1, ¿a qué valor nos estamos acercando? Nos estamos acercando al 2, ¿sí ven? Vamos a acercarnos entonces por la derecha, ¿cierto? Vamos a acercarnos por la derecha, vamos más o menos por aquí en el centro, representando que es 1,5, listo. Y miremos que de igual forma me estoy acercando al 2 también. Acercémonos un poquito más, listo, entre más me acerco, ¿cierto? Entre más me acerco al 1, ¿a qué valor me estoy acercando en el eje Y? Me estoy acercando al 2, ¿sí ven? Entonces digamos que de esta forma con la gráfica también se puede determinar un límite, ¿cierto? Me acerco al valor de que tiende a ser la x, que me dice en este caso que la x tiende a 1, me acerco por el lado izquierdo, por el lado derecho, y al acercarme, ¿sí? En el eje Y tiende a ser 2, ¿sí? Entonces este sería el método gráfico, ¿listo? Vamos a mirar qué pasa en GeoGebra rápidamente y para finalizar el video, cuando yo quiero graficar este punto, ¿cierto? Perdón, cuando yo quiero graficar esta función y le doy un valor o quiero mirar cuál es el valor de este punto en la gráfica. Vamos a utilizar nuestra herramienta GeoGebra para graficar la función que veníamos trabajando anteriormente y mirar aquí en el programa qué pasa con ese punto que habíamos dicho que era indeterminado. Lo primero que vamos a hacer entonces es ingresar la función, ¿listo? ¿Cómo hacemos para ingresar la función? Listo, sabemos que es una fracción, así que colocamos la división de fracción y empezamos a colocar los componentes de la función. X al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿listo? Entonces miremos que aquí ya tengo mi función graficada, muy parecida o casi igual a la que teníamos en el tablero, ¿listo? Recordemos cuál era mi punto indeterminado. ¿Listo? Mi punto indeterminado era que la x no podía ser 1. ¿Sí? Que la x no podía ser 1. Entonces voy a seleccionar la herramienta punto y voy a seleccionar cuando x vale 1. No me dejó. ¿Sí? No me dejó. ¿Por qué? Voy a ver y miren lo que pasa. Punto indefinido. ¿Sí? Punto indefinido. Voy a volver a poner otro punto. Voy a decirle que me deje poner otro punto entonces. No me dejó. No me deja. El otro punto que quise poner. Indefinido. ¿Sí? Y es precisamente por eso. Porque es que la gráfica no pasa por este punto. ¿Sí? La gráfica, como ya habíamos dicho, o mi función más bien, no puede tomar el valor de x igual a 1. ¿Sí? No puede x ser igual a 1 porque nuestro punto en ese caso va a ser indefinido. ¿Listo? Nuestra función va a ser indefinida. Así que GeoGebra también nos demuestra que en estos puntos, ¿sí? En estos puntos nos indica que nuestra función es indefinida. Podemos trabajar con los demás valores. Por ejemplo, si nos acercamos a 1, aquí también podemos ver que efectivamente se va acercando a 2, ¿cierto?
No importa si me acerco por la derecha o por la izquierda, siempre que me acerco al 1 en X, ¿cierto? Me estoy acercando al 2 en Y. Pero la X no puede ser 1, ¿sí? No puede ser 1. Vamos a colocar un punto muy cerca, muy cerquita. Por ejemplo aquí, ¿sí? Vamos a ver entonces qué par ordenado nos saca esto. Vamos a darle a rótulo y valor. ¿Listo? Y nos saca que cuando X vale 0,86, es decir, muy cerca a 1, X vale 1,86. Perdón, Y vale 1,86. ¿Listo? Entonces se acerca bastante a la Y en 2. Voy a colocar otro punto muy cerca, pero que se acerque por el otro lado. Por ejemplo, aquí, este punto E. De igual forma que me muestre su par ordenado. Y nos dice que cuando X vale 1,14, ¿sí? Muy cerca al 1, en Y va a valer 2,14, muy cerca al 2. ¿Listo? Entonces aquí también podemos comprobar que cuando la X tiende a ser 1, ¿sí? Mi función, o en este caso el eje Y, tiende a ser 2.